Espacio promocional y publicitario. Mire este programa en nuestra aplicación, Exa Ecuador, disponible en App Store y Google Play. Descárgala gratis. Exa FM y Democracia TV, todos nuestros contenidos en una sola aplicación. Exa Ecuador. Yo quería primero advertir a nuestro público, señoras y señores, que en el diario El Expreso y en algunos otros rotativos de nuestro país van ustedes a encontrar datos precisos sobre los papeles del paraísmo. No es paraísmo, es paraíso. Los papeles del paraíso. Estos llevan este nombre porque están aludiendo a ricos distinguidos. Son uñas más distinguidas, digamos, de la reina Isabel, de otras reinitas, presidentes de la República, jefes de Estado, hombres importantes, artistas, figuras mundiales. Y estamos desde el día de ayer, los periodistas de todo el planeta, tras conocer que donde el dedo señala las diferentes direcciones, hay algo turbio. Hay una descomposición increíble de dineros que aparecen en sendas cuentas, en depósitos extraños, misteriosos. Y entonces la investigación de estos paraísos se sorprende, porque dicen, ¿cómo puede ocurrir que todo un presidente Santos de la nación vecina de Colombia también esté en esta lista? Pero lo de la reina Isabel sí es es anecdótico, no puede ser. Pero el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación, que se fundó hace algún tiempo en Ciudad de Buenos Aires, este es un privilegio que tenemos los periodistas latinoamericanos, colegas de argentinos, bajo el título de Papeles de Paraíso, han estado abarcando territorios antes dificilísimos de penetrar para conocer realidades económicas de personajes internacionales, comenzando por artistas de Hollywood, deportistas, líderes de opinión internacional y mundial, etcétera, etcétera. Y ahora están entre ellos, el Expreso de Guayaquil está dando en detalle algunos datos iniciales de los papeles del paraíso. No distinguen que sean ricos, no distinguen que sean reinas, en fin. Ya tendremos un poquito de tiempo y optaremos por un panel que vamos a armar, pero con gente de Argentina y con los aludidos o periodistas que pertenezcan a este esfuerzo de organización de comunicadores internacionales que bajo este nombre han logrado descubrir nuevos paraísos. Bueno, aquí en cambio la Fiscalía está tras la pista de 484 empresas con facturas falsas. Esto ya pudimos leer en este feriado, especialmente el sábado y domingo. Los impresos ecuatorianos ya se refirieron a este tema. Nosotros nos hemos permitido invitar a Mauro Andino Alarcón, el director general del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, que nos acompaña. Muchas gracias por el empeño y el esfuerzo y la responsabilidad, porque de estos temas
todo el mundo que resulta indiciado, no como autor de ninguna circunstancia de mala factura, sino por su obligación de autoridad, debe estar atento a lo que la gente quiere saber y otorgar la información que esté en su conocimiento. Por eso es que saludamos también al señor abogado don Guillermo Belmonte, subdirector de Cumplimiento Tributario. Estamos con él a través de la línea telefónica, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué vamos a desarrollar? ¿Cómo están desarticulando esta red que habría perjudicado al Estado por más de 200 millones de dólares? Fue el escándalo de la semana. No cesan los escándalos fraudulentos. La Fiscalía, con este propósito, incluso no tiene mucha relación con las facturas falsas, pero la Fiscalía le está debiendo muchísimas respuestas a la gente ecuatoriana y América Latina. No hemos sido santos en este desbarajuste de los valores humanos, de los valores de estamentos que ejercitan autoridad en los estados del mundo. Aquí fue, según Lisbeth Zumba, fue la inacción por parte de 484 empresas contribuyentes las que llevaron a las autoridades del SRI, del Servicio de Rentas Internas, a tomar medidas más drásticas, mucho más drásticas. Antier, ante la Fiscalía Provincial del Guayas, la entidad presentó una denuncia penal en contra de estas compañías por no haber regularizado su situación tras haber sido acusadas de usar facturas falsas. Nadie salió a decir absolutamente nada en absoluto. Los representantes de las cámaras de la producción dicen que apoyan la medida, siempre y cuando esto no se convierta en objeto de persecución empresarial. ¿Quién dijo esto, Milton? ¿Patricio Alarcón? ¿O Juan Miguel Avilés? ¿O fue Roberto Aspiazu? ¿A quién le tiene? ¿A quién le tiene? Porque vamos a ver qué han indagado ellos. ¿Qué han indagado ellos? ¿Estamos? Está en línea directa el señor Belmonte del Servicio de Rentas Internas. Yo quería que nos permite primero una consulta, señor Belmonte, a ver qué dicen los señores empresarios, porque ellos son los aludidos. Pero vamos a guardar que el compañero mueva su iniciativa rápidamente y nos conecte directamente con, ojalá, Patricio Alarcón, que tenga la bondad de atendernos en esta temática. Mientras tanto, la unidad de delitos tributarios también va a tener la gentileza de responder algunas interrogantes que tiene la gente. Vamos entonces directamente a la Fiscalía. Señor Belmonte, ¿qué han logrado ustedes detectar? ¿Cómo es la historia? Si son tan amables. Muy buenos días. Le estamos escuchando. Muy buenos días, Mauro, nuestro director de aduanas, a todos los radioescuchas de Radio Democracia. Efectivamente, el Servicio de Rentas Internas ya desde el año anterior ha podido detectar a través de un procedimiento generado en una resolución del SRI en agosto del año pasado, la forma de detectar
las empresas fantasmas. ¿Cómo se detectan estas empresas fantasmas? Se detectan a través del comportamiento posterior de la apertura de la inscripción, tanto en el registro mercantil como en la superintendencia de compañías, como en el servicio de rentas internas. No se puede hacer un análisis previo de un nonato respecto al comportamiento futuro. Después de que comiencen a hacer sus transacciones, estas que son no sujetas al hecho económico, es que la Administración Tributaria se ha dado cuenta que 512 empresas han hecho transacciones ficticias por 2.130 millones de dólares, prestando su nombre. ¿Qué tiempo les costó detectar esta novedad ingrata que nos está este momento enterando? Bueno, posteriormente a la delación... ¿Qué tiempo les llevó la investigación? ¿Qué tiempo les demandó, digamos, la verificación fraudulenta de 480 nuevas compañías? ¿Se instalaron hace qué tiempo? Son 512 empresas fantasmas. Hasta este momento, ¿ya? Sí, ya, son 512 empresas fantasmas que siguen un procedimiento que está establecido en una resolución del SRI, posterior a la notificación que el Servicio de Rentas Internas hace a las empresas presuntamente fantasmas. Estas tienen una etapa de prueba para justificar que están realizando transacciones reales. Después del debido proceso, se las notifica como empresas fantasmas, se saca una resolución, se publica en la página web del SRI, y esas transacciones a los que utilizaron, en este caso son 15.719 clientes, pues se les va a desconocer este gasto. ¿Cómo detectan ustedes, señor Belmonte, la fraudulencia de estas compañías? Por ejemplo, si es que usted, para poner un ejemplo y no poner nombres adicionales, si es que usted como Gonzalo Rosero realiza la compra de 5 muebles, usted pone en su contabilidad la compra de 5 muebles por $5,000, el Servicio de Rentas Internas después le realiza a usted un control y vemos que la persona que le vendió esos 5 muebles nunca tuvo afiliados al IES, no tenía cuentas bancarias. No era una compañía. Nunca existió, pero me vendió. ¿Cómo es esto? Me vendió los muebles, pero no existió como empresa. ¿Ahí resulta ser fantasma o está mal explicado o yo lo he entendido al revés? No me ha dejado explicar que es diferente. Primero, el contribuyente puede existir. Existe una persona, inclusive puede ser natural, es decir, una persona física, o puede ser una sociedad que realice transacciones falsas y que a través del velo documental hacen ver como que son reales. Entonces, en el ejemplo en el que yo le estaba poniendo, usted compra muebles a una sociedad que existe, que está inscrita en el registro mercantil, que pasó por la superintendencia de compañías, que sacó el RUJ, pero hasta ahí no sabemos si es que va a ser transacciones reales o inexistentes. Entonces, una vez que ya está inscrita, conformada, que tiene socios, que tiene contador, que tiene representante legal, en lugar de vender algo legalmente, comienza a vender facturas en blanco, y usted hace uso de esas facturas en blanco para sustentar gastos. Entonces, en el ejemplo que le estaba proponiendo, usted, para la radio, por ejemplo, pone gasto deducible en la compra de mobiliario. Pero cuando yo voy a ver esa compra de mobiliario, no existe tal mobiliario, no existe, y existe la imposibilidad física de la empresa que le vendió de venderle. ¿Por qué? Porque nunca compró madera, porque no tiene carpinteros, porque nunca compró goma, nunca importó muebles, entonces nunca pudo haberle vendido. Tampoco tiene afiliados al Perdone, señor Belmonte. ¿En qué momento ustedes aparecen al escenario de estas empresas a hacer tales verificaciones? Yo no me acuerdo, deben haber visitado el área contable de nuestra compañía en muchas ocasiones, pero para hacer una verificación como la que usted describe, debe ser por causas un poco más sustantivas. Es decir, ustedes tenían una apreciación previa de que se trataban de empresas fantasmas, las que aparecían como proveedoras de esta empresa, para seguir en el ejemplo, Radio Democracia. Tenga la bondad. Eso es correcto.
¿Qué es lo que sucede? Recordará que la Administración Tributaria ha fortalecido el ingreso de información. Ahora tenemos anexos, tenemos factura electrónica, tenemos información cruzada con aduanas, tenemos información cruzada con CERCOP, con SECOP. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo tengo un listado de contribuyentes que facturan millones de dólares, por ejemplo, 35 millones, 40 millones, 2 millones de dólares, y cuando yo cruzo con la base del IES, esa empresa que facturó 2 millones de dólares no tiene un solo trabajador. Esa empresa que yo le cruzo, que facturó 2 millones de dólares, no ha tenido importación. Ni existe en el CERCOP o en la CERCOP. Ni existe. No está en lista. No ha tenido una transacción real, Okay. no ha podido presentar, por ejemplo, información en la Superintendencia de Compañías. Entonces, todo eso le genera un riesgo al contribuyente. Riesgo que, obviamente, siguiendo el debido proceso, yo tengo que hacerlo justificar a través de un procedimiento en el cual este contribuyente, presumiblemente fantasma, inicialmente, tiene que justificarme que existió. Si no me justifica que existió, sencillamente se lo declara fantasma. Y aquellos contribuyentes que hicieron uso de esas facturas son aquellos que se les desconoce. Entonces, lo que hay que aquí señalar es que... Un momentito, señor Belmonte. ¿Cómo es que se da el fraude? Eso no entendemos. A ver, el fraude se da porque si usted tiene, por ejemplo, como ingresos este año 10 millones de dólares y transacciones reales para el ingreso de 3 millones de dólares, usted tendrá que pagar sobre 7 millones. Pero ¿qué es lo que sucede? Ahí la pregunta es, yo no quiero pagar tantos impuestos. ¿Y qué es lo que se les ha estado mal asesorando a los contribuyentes? Son transacciones irreales que te suban el gasto. Entonces, estas transacciones de estas empresas fantasmas lo que hacen es subir el gasto de un contribuyente, gasto irreal que nace de transacciones que nunca existieron. Entonces, si es que yo tenía que pagar $1,000 de impuesto, termino pagando $500 de impuesto, porque me puse en mi contabilidad facturas de transacciones irreales. ¿A qué momento ustedes detectan que se trata de empresas fantasmas? Nosotros ya hemos detectado las 512 empresas fantasmas a través de un procedimiento... pero en el ejemplo, en la realidad de esta denuncia, digamos. Ya, yo le pregunto en términos generales, ¿qué actividades ustedes realizan para darse cuenta de que esta compañía, llamémosle XB, la compañía XB, proveedora de tales y tales insumos, no existe? ¿A qué momento se dan cuenta? Nosotros nos damos cuenta cuando, después de haber iniciado sus actividades, comienza a tener transacciones irregulares respecto a su realidad económica. Por ejemplo, usted y yo podemos formar hoy día una empresa, y si es que mañana damos servicios reales, pues obviamente para dar servicios debemos contratar gente, debemos comprar mobiliario, debemos hacer gastos reales. Pero si esa empresa que hoy día se constituyó, el día de mañana tiene una facturación de 2 millones de dólares, pero ni siquiera tiene afiliados, no tiene importaciones, eso se genera un riesgo en el SRI. Ese riesgo hace que nosotros notifiquemos a los contribuyentes para que nos justifiquen si esa transacción fue real o no fue real. Entonces les damos el derecho a la defensa a los contribuyentes, pero el 90% de los contribuyentes no ha podido justificar esas transacciones. ¿Por qué? Porque son transacciones irreales. Nosotros ya vamos a notificar a un contribuyente diciéndole: señor, usted utilizó la factura de Venturán, de Yodosa, por ejemplo, que son empresas que ya están publicadas en el listado en la página web del SRI. Nos dice: ¿usted qué le compró a Yodosa? Ah, le compré vidrio. Discúlpeme, pero Yodosa nunca ha comprado vidrio. ¿Cómo pudo haberle vendido a usted vidrio o cómo le pudo haber vendido a usted mobiliario? Entonces, en ese momento comienzan las inconsistencias y los contribuyentes declaran y sustituyen en su mayoría. La mayor cantidad de contribuyentes dentro de los procesos de control que han sido detectados con los gastos de fantasmas han sustituido y han aceptado. Existe un porcentaje no menor, pero todavía relevante, que sigue litigando la realidad de este gasto. Okay. Aquí usted señalaba inicialmente que no hay que perseguir personas ni empresarios, y eso es correcto. La administración no persigue no digo yo. Los que suelen decir son los dirigentes empresariales, dicen: a ver, pero un ratito, no vayan a topar el nombre de empresas ni de personas que nada tengan que ver con el ilícito.
Consiguientemente, sean muy cuidadosos en verificar de que las cosas están comprobadas, de que las cosas están sustentadas en realidades. Y tienen toda la razón, pero yo tengo ahí escepticismos porque a título de investigar bien y todo lo demás, se han pasado en la historia de reporterismo, se han pasado montones de episodios y capítulos que han quedado en franca impunidad. Entonces, en esto también hay que ser, los medios de comunicación tenemos que ser cuidadosos para no dejarnos de engañar de los que están cometiendo fraudulencias, por así decirlo. Pero bien, lo que yo quería es que tenga la gentileza de contestarnos, si es tan amable esto. ¿Cómo opera una empresa fantasma? Dicen, se inscriben en primer lugar de manera ilegal. ¿Ante quién? Se inscriben en notarías, se inscriben en los denominados registros mercantiles, según una verificación periodística de Diario Expreso, se inscriben también en el SRI o en la Superintendencia de Compañías. Ante el SRI obtienen un registro único de contribuyente que les faculta emitir facturas. Aquí la firma entrega datos falsos de los accionistas, pone nombres inventados, por decir algo, o tomado de la guía telefónica, por decir algo, y lugar de operaciones, en fin, clandestinamente emiten facturas sin declarar ante el Servicio de Rentas Internas. El Servicio de Rentas Internas nada conoce. Los que han detectado esto son los caballeros de las aduanas. Y aquí está uno de ellos. Saludo con especial atención y afecto al señor Mauro Andino Alarcón, director general del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. Cuéntenos, en cambio, la historia desde el lado de las aduanas ecuatorianas. ¿Cómo ustedes pueden detectar episodios fraudulentos a través de estas empresas denominadas fantasmas? Tenga la bondad. Un minutito, doctor Belmonte. Bueno, Gonzalo, muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá y un saludo a todas las personas que nos escuchan. Está en su casa, Mauro. Muchísimas gracias. Bueno, usted había mencionado al inicio del programa algo que es importante de retomarlo, porque esto es una problemática a nivel mundial. Solo para darle un dato, el 1% de población tiene toda la riqueza de más de 3.000 millones de personas. Para agravar más el dato, apenas 10 personas tienen más ingresos que 3.000 tienen el manejo. Millones de personas en el mundo, exactamente. En el mundo, el 1% de la población tiene más dinero que 3.000 millones de personas en todo el mundo. Apenas 10 personas tienen dinero de más de 3.000 millones de personas en el mundo. ¿De qué forma tienen este dinero? Ese dinero puede ser muchos por temas familiares, por temas empresariales, pero aquí lo complicado de esto es que mucho de ese dinero está en paraísos fiscales. Y esa es la denuncia que hoy sale de los Panama Papers y de los paraísos, también de los papeles de los paraísos, sí. En lo cual la economía en el mundo tiene un problema. Y el problema es que ese dinero, en el modelo, digamos, que tenemos, que es la realidad, el modelo capitalista, ese dinero debería estar en el sistema productivo para producir más, para generar fuentes de empleo, para disminuir los costos, que la gente pueda comprar más, haya más empleo y así fluya el círculo del capital. Yeah. Pero lastimosamente ese dinero se va a un paraíso fiscal y no cumple ese rol, porque en el paraíso fiscal no se mueve ese dinero, no genera ese flujo productivo que debe estar dentro de la economía. Y eso pero ¿cómo trasladan ese dinero hasta paraísos fiscales? Se traslada con transacciones ficticias o transacciones económicas ficticias. Un poco lo que estaba explicando Guillermo acá. Guillermo Belmonte, el director de fiscalización en el Servicio de Rentas Internas. Así es. Es justamente el problema mundial. Este problema nos llega porque se fingen transacciones para
colocar el flujo de dinero en un lugar donde no pague impuestos, donde haya opacidad, donde no haya información, y simplemente yo termino defraudando a mi país, termino defraudando a mis ciudadanos, termino no solo dejando de pagar los impuestos que debo pagar, sino no generando el empleo que hoy en el mundo es tan necesario. Vemos los altos niveles de desempleo que existen en el mundo y definitivamente el empleo es algo que dignifica a las personas. Más allá de simplemente tener un rendimiento por ese empleo, el empleo es donde las personas podemos nuestras capacidades, nuestras cualidades, y nos dignifica como seres humanos. Por eso la responsabilidad de todos de luchar contra estas tramas que nos quitan las fuentes de empleo. Una de las cosas, cuando el señor presidente me pidió que la acompañara en la Dirección General del Servicio de Aduanas, yo hice un paro en mis actividades personales y decidí acompañarlo. Una de las primeras cosas que él me dijo es: tenemos que luchar contra la corrupción, venga de donde venga, venga de la parte pública y venga de la parte privada. Yo he sido también funcionario público, fui funcionario público un buen tiempo, y creo que hay funcionarios públicos honestos, que queremos hacer las cosas bien y queremos hacer las cosas en función de nuestro país y en la función de nuestra realidad. Inmediatamente nos pusimos... Aquí me podría responder lo más prontito. ¿Cuáles son las tentaciones que tiene un funcionario de alto nivel o de mediano a alto nivel en las funciones, por ejemplo, de el servicio, más que el servicio, el control tributario, en unos casos, el control empresarial, por ejemplo, en la superintendencia de compañías, el control, digamos, legal de que no sean empresas solamente mencionadas, que no cumplan con todas las de ley, con los requisitos elementales para poder funcionar como una empresa. Me dispensarán que yo no tengo las denominaciones y prefiero explicarme de esta manera para que ustedes me entiendan. Pero tienen la oportunidad de emitir facturas falsas a través de organizaciones clandestinas que inventan o recogen la papelería o los documentos que les robustecen o les institucionalizan o les legalizan, como ustedes quieran, y comienzan a intervenir. ¿Cómo descubren ustedes a estas empresas que emiten facturas falsas? ¿Qué hacen los usuarios de esas facturas falsas en el descubrimiento que ustedes han hecho desde la aduana o desde el Servicio de Rentas Internas? Esta parte me parece que es importante. Nosotros como funcionarios públicos somos servidores públicos, tenemos que estar para servir, eso tenemos que tenerlo claro. Cuando uno acepta un cargo como funcionario público sabe que está por el bien colectivo de las personas. Pero ¿cuáles son las tentaciones? Ahora, por supuesto, cuando hay estas tramas de contrabando, de defraudación, de evasión de impuestos, incluso a veces hasta de elusión, porque se abusa del tema de la elusión, muchas veces o de falsificación. Esto va relacionado con la parte privada y la parte pública. Ahí a veces caen los funcionarios públicos en tentaciones. Por eso tenemos que tener siempre instituciones fuertes, instituciones transparentes, con controles cruzados que nos permitan permanentemente estarnos evaluando. Un ejemplo de controles cruzados. Yo, por ejemplo, le digo, mire, nosotros tenemos un dato aquí, puntual. Esto es un dato internacional del Global Finance International, que él dice que en Ecuador en los tres últimos años ha ingresado mercaderías subvaloradas al país. ¿Qué quiere decir esto? Importadas al país. Subvaloradas quiere decir que no son el precio real, que son precios que no son reales. Algo que cuesta 100 en el mercado internacional, acá lo están ingresando por $10 o por $1. ¿Eso por qué lo hacen? Porque quieren pagar menos impuestos cuando ingresan los productos en las aduanas, cuando declaran. Eso es una vieja práctica. Es una forma. Ese estudio habla de 12.000 millones de dólares de subvaloración. Eso se hace
con transacciones ficticias que muchas veces hacen con empresas relacionadas que justamente también están en paraísos fiscales. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros como Estado, como Ecuador, la sociedad ha perdido durante esos 3 años alrededor de 2.000 millones de dólares que no ingresaron al país, que no pagaron los impuestos, que nos defraudaron a todos los ecuatorianos. Esas mercaderías ingresan al país y ahí ¿cómo funcionan? Funciona que de repente alguien declara un producto, como por ejemplo, traigo un caso que justamente lo hicimos público, un foco incandescente, que en el mercado del país de origen este foco cuesta 8 centavos en el mercado, en el país de donde se lo compra y luego se lo importa. Pero ¿qué sucede? Entra al país con facturas que ha pagado, que dice que paga 3 centavos por esos focos en el mercado internacional. Es simplemente una transacción que va a Panamá, va a un país donde luego se reporta hacia acá, pero ya en la nueva factura ya viene con un valor menor. Nos llama la atención porque cuando vemos el valor de ese producto en el mercado de origen, cuesta más, pero acá se lo declara con menor. ¿Por qué eso lo declara con menor valor? Para pagar menos arancel, menos IVA en las importaciones y menos impuesto al consumo especial. En el caso de este producto, porque gravaba también el impuesto a los consumos especiales. ¿Qué sucede? Como llega con menor valor, tienen que ponerlo en el mercado al valor ya real. ¿Qué hacen ahí? Crean la primera empresa, una empresa importadora, que trae el producto. Luego esa empresa importadora lo vende a otra parte de la cadena, que es una empresa fantasma. Como esa empresa ya tiene transacciones, justifica sus gastos con facturas falsas. Esa empresa lo vuelve a vender y ya lo pasa de 3 centavos que salió pagando los impuestos en un valor irreal, sale a 11 centavos, lo pasa a la segunda fase de la empresa, que es fantasma, lo pasa ya a 14 centavos. Luego lo pasa a otra fase de la cadena, a 72 centavos. Esta empresa, que también lo va a vender a quien lo distribuye al consumidor final, justifica sus gastos también con facturas falsas. Lo pasa a las personas o a los comercios que ya lo venden al consumidor final y nosotros, las familias, terminamos pagando $1.56, algo que entró con 3 centavos. ¿Y cómo evaden el impuesto a la entrada del país en los impuestos al comercio exterior y luego evaden poniendo o interponiendo empresas fantasmas y justificando sus gastos con facturas falsas? Al final terminan poniéndolo a un precio que tiene una rentabilidad del 5.000%. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué producción nacional tiene una rentabilidad de eso? ¿Qué hace esto? Uno puede ver que aquí se está destruyendo empleo, porque aquí no hay una producción, esto es ficticio, esto no resiste ningún análisis económico. Y esta información, solo en este caso, habíamos perdido, el fisco o la ciudadanía ecuatoriana había perdido alrededor de casi 30 millones de dólares. Cuando encontramos esta trama, ¿cómo la descubrimos? Porque nos llamaba la atención a nosotros que el 70% de productos que ingresan al país, el 70% de productos importados que ingresan al país vienen con valores entre 1 y 5 centavos. Entonces uno se pregunta qué encuentra en el mercado con ese valor. Cuando uno comienza a profundizar, ¿sí?, comienza a encontrar estos valores tan bajos, como por ejemplo que un par de zapatos deportivos que cualquier madre de familia o cualquier padre de familia o cualquier chico se va a comprar, lo encuentra en un local comercial mínimo en $40, el más barato. Pero ¿qué sucede? Se lo declara importado en $5. Tiene una ganancia del 677%. No hay una producción nacional que pueda competir contra esto. ¿Qué hacen? Obviamente interponen empresas para capturarse esas rentas, no declaran impuestos internos y también nos defraudan en el comercio exterior. Es algo así como que me pide la misma gente, ahí cito nomás. ¿Por qué? Porque de alguna manera, señor Belmonte, lo que estamos aludiendo aquí, con claros ejemplos desde, en este caso, desde el servicio aduanero, desde la división de aduanas de nuestro país, más lo que usted contribuya también a manera de ejemplos con las prácticas que han detectado ustedes, viene a ser una universidad gratuita que nosotros estamos transmitiendo a través de un medio de comunicación, a Dios gracias, muy sintonizado. Pero yo quisiera que eso no lo hagamos. Como ejemplo ya suficiente. Lo que me parece a mí importante es que se den cuenta
los falsificadores, los que perjudican al erario nacional, los que perjudican al comportamiento económico de nuestro país, porque dicen incluso que la economía ecuatoriana es la más alta del continente. Es una barbaridad, dicen. Las cosas que en Colombia cuestan tanto, ¿no? Aquí cuestan, no el triple, 10 veces más. ¿Y cómo se explica esto? Porque si usted va al mercado, encuentra esas realidades. Va, por ejemplo, a la ciudad de Ipiales. Va muchísima gente, vienen incluso desde el otro lado de la frontera sur. Y hacen esos viajes, compran cualquier cantidad de mercaderías y van a vender allá a precios altísimos. ¿A quién han perjudicado? Sería la primera interrogante. Y yo preferiría que tanto el señor Belmonte como usted más bien actúen con ejemplos que no sean sugeridos por el periodista, porque para mí me resulta muy delicado, porque le estamos dando pistas de que ustedes están atrás de un sinnúmero de elementos estratégicos que están utilizando para perjudicar al fisco y para perjudicar al demandante de bienes de consumo. Entonces, ¿qué nos podría decir, señor Belmonte, para mantener esto con un nivel de sigilo bastante significativo? Pero en todo caso, ¿para qué le serviría un programa de esta naturaleza que está siendo escuchada por miles de radio oyentes, entre ellos los gestores, autores, no solamente de el negocio comercial, del negocio semi-industrial inclusive, porque hay cosas que se arman, ¿no? Compran insumos, las arman aquí y pasa a obtener otro precio. Entonces, vean ustedes cómo pueden sacarle un uso adecuado a este contacto con la población, especialmente con la gente, con las unidades tributarias cuyos ejecutivos nos están escuchando y a quien no les demos pistas de que ustedes están tras peces gordos, prácticas no adecuadas, no les demos, digamos, la información que debe resultar prohibida para digamos, el objetivo que este momento queremos orientar a la población de que el SRI, de que las cámaras de la producción y de que el servicio aduanero ecuatoriano sí están en conocimiento de estas prácticas. Estamos en lo correcto. Usted tiene la palabra, señor Belmonte. ¿Cuál fue nuestro error, por ejemplo, esta mañana? Bueno, muchas gracias, Gonzalo. Hay que poner ejemplos, como usted dice, sin nombres. En Guayaquil, 64 empresas hizo transacciones por 600 millones ficticios con un total de 5.954 clientes con un perjuicio al fisco de 200 millones de dólares. 130 millones de dólares en rentas, 70 millones de dólares en IVA. ¿Qué es lo que hizo el SRI de manera inmediata? Conjuntamente con la Fiscalía, a través de los jueces, se hicieron 10 allanamientos, 6 personas detenidas, incautación de información, donde salta nueva información que le sirve a la Administración Tributaria para seguir investigando esta trama de fraude, que, ojo, no se puede decir o llegar a pensar que esta trama de fraude nació por culpa de la Administración Tributaria o por culpa de la Superintendencia de Compañías o del Registro Mercantil. Hacer una empresa fantasma y emitir comprobantes de venta que no son reales es lo mismo que sucede cuando en un banco se abre una cuenta y se emite un cheque sin fondos. En la emisión de ese cheque sin fondos no es culpa del banco o del dueño del banco, es culpa del que tiene la chequera y está emitiendo fraudulentamente un cheque sin fondos. En este caso se está emitiendo fraudulentamente facturas sin hecho económico, y eso es lo que la Administración Tributaria está persiguiendo la evasión, la defraudación, no nombres ni personas ni
estatus económicos, ni tampoco ideologías. Eso hay que dejarlo muy claro. La administración tributaria, de manera transparente, técnica, está persiguiendo la evasión tributaria, la defraudación, venga de donde venga, como dijo el director de aduanas. Y ese es un principio general de la administración tributaria y de los administradores tributarios en el mundo, porque este comportamiento no solo se da en el Ecuador, sino se da a nivel mundial, y lo pudimos ver con el tema de Panama Papers y ahora los paraísos, los papeles del paraíso. Ahora hay que preguntarnos, la información tiene que ser pública en la medida que sirva a la ciudadanía para evitar esos comportamientos. Es por eso que la transparencia de la información es vital en este caso. Está publicada las 512 empresas en el portal web del Servicio de Rentas Internas para que ningún otro contribuyente utilice los gastos de esas empresas, para que no se vean tentados a seguir comprando facturas falsas para ponerse de gastos inexistentes. Y es por eso que tenemos que defender la actuación de la Administración Tributaria Aduanera, de la Administración Tributaria de Impuestos Internos, en este caso el SRI, y cómo se lo defiende, a través de la transparencia de información. Si cualquier ciudadano que nos está escuchando conoce, algún contador conoce de que en la empresa se estaba dando estos hechos, algún asesor tributario conoce que se estaba dando estos hechos, se invita a la ciudadanía a presentar denuncias en la Administración Tributaria, anónimas si así se los desea, para que se inicien las investigaciones del caso y en beneficio de todos los ecuatorianos, porque no es beneficio de la aduana o beneficio del SRI la recaudación, en beneficio de todos los ecuatorianos se pueda recaudar el dinero que nos pertenece a todos, a usted, Gonzalo, a mí, a nuestros hijos, a nuestros nietos, nos pertenece ese dinero para la educación y para el desarrollo del país. Es por eso que no se puede proteger al evasor, hay que proteger al que controla, al que está persiguiendo la evasión y la defraudación tributaria, que en este caso, a través de nuestro director general, el economista Leonardo Orlando, hemos dado una lucha sin tregua a la defraudación y a la evasión, y es por eso que en este momento ya podemos decir que la Administración Tributaria ha presentado un total de 164 denuncias a 337 personas, un total de 48 allanamientos y un total de perjuicio al fisco de esas denuncias de 442 millones de dólares. ¿Qué más quisiera la Administración Tributaria? Que no exista ni un allanamiento, que no exista ni una clausura, que no exista ni un detenido, porque existe el cumplimiento voluntario, y creo que allá debemos ir, tenemos que llegar al cumplimiento voluntario, pero mientras no exista el cumplimiento voluntario, tenga la certeza la ciudadanía que esta Administración Tributaria, de manera transparente, técnica, ética, realizará los controles necesarios a fin de precautelar el dinero que le pertenece a todos los ecuatorianos. Mientras se regule el pago de tributos, está muy bien, pero hay que tener cuidado que el SRI, por falta de caja del Estado, no se convierta en un brazo persecutor. ¿Quién dice esto? Esto lo dice Patricio Alarcón, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio del Ecuador. ¿Por qué dice esto? Se lo preguntamos. Patricio. Gonzalo, buenos días. Qué gusto escucharlo, qué gusto escuchar a la persona que representa al Departamento de Rentas. Mire, yo lo que le escucho al señor es que básicamente están controlando la recaudación en el país. Y eso está muy bien, están haciendo su trabajo. Nadie está en contra de que el SRI haga su trabajo. Es más, la cultura tributaria en el Ecuador viene cambiando desde época de Elsa de Mena, desde épocas del gobierno anterior. No es nuevo lo que está sucediendo. Bueno. En el Ecuador se recaudan más impuestos. Ahora, las empresas que venden facturas falsas, ¿quién lo hace? Debería ir a la cárcel. En eso estamos de acuerdo. Ahora, pero la creatividad es de los empresarios también, o de los comerciantes también. Mire, cualquier persona que cometa un acto fraudulento tiene que pagar por ello. No existe otra. ¿Qué perfil de formación, qué perfil de exigencia connatural a un colegio, por ejemplo, a una entidad colegiada, a una asociación de empresarios, recomienda buenas conductas, especialmente de ética administrativa y de cumplimiento con el país? En el caso de los comerciantes,
¿Cómo se supervisan, digamos, una buena conducta comercial? Mire, nosotros lo que hacemos es capacitar a los socios de la Cámara de Comercio. Tienen que pagar los tributos que tienen que pagar por el momento, y estamos de acuerdo en que se lo haga. Siempre nosotros, en este país es muy complicado, existe una cantidad de impuestos, el anticipo al impuesto a la renta, el impuesto a la renta, por darle ejemplos, una cantidad de impuestos municipales, pero bueno, en este momento hay que pagarlos y hay que buscar la manera de ser cada vez más competitivos. Estamos de acuerdo en que el SRI regule, controle. En lo que no estamos de acuerdo, Gonzalo, es que ahora el equipo económico con el SRI, con el director de aduanas, saquen o implementen nuevas tasas para combatir el contrabando. Por darle un ejemplo, el contrabando se lo combate liberando los aranceles o pidiendo información a ciertas instituciones que justamente tienen este tipo de documentación para poder controlar las facturas que ingresan al país. En todo caso, mire, lo que se debe hacer es controlar, en eso estamos de acuerdo. Lo que no podemos nosotros promover es la creación de nuevas tasas, de subir los aranceles y de crear nuevos impuestos, porque miren lo que ha sucedido. El equipo económico, obviamente, con el director de aduanas, con el director del SRI, han planteado una estrategia para subir los impuestos a los ciudadanos en general. Lo vemos, ahora hay menos deducciones, ahora se cobra más impuesto a la renta, no se devuelve el anticipo al impuesto a la renta realmente. Entonces, siendo parte de este equipo económico, el SRI y la SENAE han trabajado en equipo para subir los impuestos a la ciudadanía y a los empresarios. Cosa que no está bien en esta época, porque ¿qué es lo que necesita la gente? Precios más competitivos. ¿Qué es lo que necesita el empresario? Así es. Vender más. Y si no se vende más, mire, lamentablemente con lo que han hecho... Perdemos todos. Perdemos todos. Y está bien que controlen, que regulen, que se vaya preso el que está defraudando al fisco. Pero no, señor, no se puede seguir subiendo la carga impositiva, la carga tributaria al ciudadano común y al empresario. Parecería que el equipo económico sigue trabajando para el presidente anterior y quiere que este gobierno fracase, Gonzalo. Híjoles, eso sí es muy decidor, muy importante que tomen en cuenta. ¿El brazo persecutor de Guillermo se inauguró recién o usted ya lo tiene bien fijado, Guillermo Belmonte, para reírnos un poco? Bueno, de lo único que no nos podemos reír es de la evasión, es de la forma que nos han engañado durante años ciertos sectores que han colocado empresas fantasmas y han tratado de evadir al fisco. La normativa tributaria para disminuir el impacto de uso de empresas fantasmas, de paraísos fiscales, ha tenido una evolución desde el año del 2008, con la Ley para la Equidad Tributaria, la Ley de Reforma de Equidad, el COFSI, el Decreto Ejecutivo 1414. Hemos tenido un sinnúmero de reformas tributarias que fue justamente eso, proteger, precautelar, cuidar los ingresos del fisco para que no se recaude ni un centavo más ni un centavo menos, sino los justos y los necesarios. Se han creado muchos escudos fiscales, se han generado también muchas iniciativas de algunas personas que con el ánimo de evadir, pues han ido también a estas consultoras internacionales, como lo hemos podido ver con Panama Papers y con los papeles del paraíso. ¿Quiénes acceden a estas empresas? Los no acceden ladrones. los pequeños comerciantes, no accede el señor de los chicles de al frente, no accede la tienda de al frente de su radio, acceden las grandes empresas, que eso es lo que tenemos que precautelar. De manera técnica, a través de reformas tributarias, a través de controles normativos, se precautela que estos dineros que pertenecen a todos los ecuatorianos no salgan ocultos para ocultar un dividendo, por ejemplo. El SRI y las aduanas tienen que vincularse totalmente para garantizar, digamos, el éxito del control, ¿verdad? Estamos trabajando de manera conjunta, estamos trabajando de manera cercana, y eso es lo que nos ha permitido, por ejemplo, como señalaba bien el director general de aduanas, Mauro Andino, se
pudo detectar el comportamiento de estas empresas que vendían focos, como bien lo señaló el director de aduanas. Ya. ¿Cómo se detectó? A través de la importación, pero también a través de la facturación electrónica, porque a través de la factura electrónica pudimos ver esta variación en precios. Fue un trabajo conjunto, y ese trabajo en conjunto debe tranquilizar a toda la ciudadanía y a todo el empresario es lo que honesto, esperamos, que sabe que ahora estamos trabajando para que la competencia sea leal, y última muchos a los evasores. Muchas gracias, Guillermo. Mauro, lo último, si el señor presidente le dice a usted, ¿cómo te va, Mauro? ¿Qué has encontrado como novedad? Y mi advertencia, ¿la puedes cumplir íntegramente o requieres de mayores apoyos, qué sé yo, de orden normativo o de orden ético, o necesitas robustecerte con otro tipo de personal? En fin, ¿qué le contestaría usted al señor presidente de la República? Usted es el director de aduanas del Ecuador. Bien, desde el primer día que asumimos el rol de director nacional del Servicio Nacional de Aduanas, director general, nosotros ya estamos en plena acción en un plan de lucha contra el contrabando y la defraudación. Solamente en aprehensiones ya llevamos alrededor de 30 millones de dólares que hemos aprehendido. Hemos dado ya 5 golpes muy fuertes en los puertos de contenedores que nos han querido falsear la información, y cuando los abrimos los contenedores hemos encontrado cajas de whisky y cigarrillos. Vemos que atrás de eso hay unas tramas mucho más organizadas de crimen organizado, porque ahí hay lavado de dinero, hay incluso muchas mezclas del narcotráfico, pero no solo ahí, también el tema de la subfacturación o la subvaloración en los productos que están ingresando, porque esa es una forma también de contrabando, se lo conoce a nivel técnico como contrabando técnico, en el cual se fingen ciertos valores para pagar menos impuestos y luego subir los valores en el mercado interno de cada uno de los países. ¿Pero qué le contestar al presidente? Definitivamente, lo que estamos articulando ya, y por pedido del señor presidente, es un plan integral de lucha contra el contrabando que estamos ya articulando con 15 instituciones. ¿Cuándo le va a entregar Nosotros ya lo tenemos listo esta semana, dependiendo de los tiempos y las agendas. Haremos el lanzamiento del plan. ¿Pero va a conversar primero con el empresariado? Por supuesto. El sector hemos conversado industrial con muchos empresarios, con las pequeñas empresas, con economías populares, con la CAPEIPI. Hemos estado en conversaciones definitivamente con varios sectores. Hay que entender que el diálogo... Y con Leonardo también. Con Leonardo hemos ya firmado incluso un acuerdo interinstitucional, Fiscalía, SRI, SENAE, Ministerio del Interior, en el cual ya estamos viendo algunos resultados en la gestión que estamos haciendo. Porque yo veo que hay actores alevosos para que estén falsificando facturas. El presidente ha dicho que no nos van a amedrentar, no nos dejaremos amedrentar. Claro. Sabemos que estamos actuando y estamos haciéndolo por el camino correcto, en defensa principalmente de nuestros trabajadores, de los buenos importadores, de los buenos empresarios que existen en el país, y seguramente ellos sí están apoyando. He conversado con muchos y ellos están muy de acuerdo en luchar contra el contrabando y la defraudación, porque al final terminan perjudicando a toda la sociedad, y eso es lo que está en discusión. Buscando la verdad. Mire este programa en nuestra aplicación Exa Ecuador, disponible en App Store y Google Play. Descárgala gratis. Exa FM y Democracia TV, todos nuestros contenidos en una sola